Era la cena de Nochebuena. Mi padre me miró fijamente a los ojos y me preguntó si el dinero estaba ayudando. Yo respondí, ¿qué dinero? El tenedor se me resbaló de la mano y cayó con un tintineo que rompió el aire. Mi hermana ni se inmutó. Mi madre cambió de tema como si nada hubiera pasado. Pero ese instante abrió una grieta en la verdad que jamás pensaron que yo descubriría. Resulta que, mientras yo hacía turnos dobles en el Hospital La Paz y me saltaba comidas para pagar la matrícula en la Facultad de Medicina de la Complutense, ellos desviaban todo, la herencia de mi tío abuelo. Mi nombre. Mis oportunidades. Hacia el brillo de otra persona. Su brillo. No solo me habían olvidado. Me habían usado para construirla a ella. Y me pregunto cuánto tiempo habría seguido así si no hubiera hecho esa pregunta. ¿Lo habrías hecho tú? El aroma del pavó asado flotaba en el comedor de nuestra casa en las afueras de Madrid, mezclándose con la vela de sándalo que tanto le gustaba a Valentina y el suave rumor de villancicos que salía del altavoz del rincón. La mesa estaba puesta como siempre, madera de roble pulida. Servilletas de tela dobladas en triángulo y copas de vino servidas con la medida justa para parecer celebración. La risa de Valentina fue el primer sonido que capté. Clara. Lo bastante alta para reclamar espacio sin parecer que se esforzaba. Llevaba un jersey de cuello alto color crema y pendientes de oro que atrapaban cada reflejo de la luz. A su lado, mi madre, Carmen, ajustaba la compota de arándanos con una cuchara de plata como si nos observaran desde algún lugar invisible. Quizá lo hacían, los fantasmas de las Nochebuenas que alguna vez sí se sintieron agradecidas. Yo estaba sentada enfrente, con el jersey viejo que tenía desde primero de carrera, todavía un poco húmedo de la lavada rápida de esa mañana. El pelo recogido de cualquier manera. Sin maquillar. No hacía falta. Yo no era la que brillaba en las redes. Estaba allí para comer. A sentir y sobrevivir a la velada. El pavó parecía perfecto. Claro que sí. Javier lo había cortado con la misma precisión que usaba antes para corregir exámenes de ética en la universidad. Todo en su sitio. Excepto yo. Me pasó las patatas con esa calidez de siempre. Los ojos entrecerrados con el inicio de una sonrisa. ¿Te está ayudando el dinero? ¿Cariño? El tenedor golpeó el plato de porcelana con un tintineo seco. Mi mano tembló. No de sorpresa, sino de contención. Levanté la mirada lentamente. ¿Qué dinero? Fue como si alguien hubiera apagado el sonido de toda la casa. Incluso los villancicos se quedaron mudos en mi cabeza. La cara de Javier se derrumbó en confusión. Los dedos de Carmen se tensaron alrededor de la copa de vino. Ella no me miró. Valentina siguió cortando su pavó despacio, como si no hubiera oído nada. Mi voz bajó un tono. ¿Perdón? ¿De qué dinero estamos hablando? Carmen se limpió la comisura de los labios y colocó la servilleta con cuidado en su regazo. Quizá no sea el momento, murmuró. Nadie dijo una palabra más. Yo miré fijamente a Valentina. La curva de su boca no cambió, pero parpadeó 2 veces seguidas. Rápido. Como un código que no debía descifrar. 2 días antes, mi madre me había reenviado por error un correo destinado a Valentina. El asunto era clarísimo, transferencia de este mes para mi niña. Esa misma noche yo había cenado de una máquina expendedora en el sótano del hospital, sopa en vaso de plástico. No me había importado entonces. Pensé que no podían ayudar. Que la herencia estaba vacía o que no valía la pena gastarla en mí. Pero allí estábamos. Alrededor de una mesa que servía todo lo que yo no sabía que estaba sobre la mesa. Javier carraspeó. Pensé que... Empezó Carmen. No le dejé terminar. No. Está bien. Podemos hablarlo después. Mastiqué mecánicamente.
Podría haber sido cartón o pavó, no saboreaba nada. Mis ojos se posaron en el brillo del anillo nuevo de Valentina cuando alcanzó su copa. De diseñador. Su reloj era Cartier. No era de la temporada pasada. Me forcé a beber un sorbo de agua. Cada recuerdo del último año pasó como una película en mi mente, las noches sin cenar. El segundo trabajo dando clases particulares de anatomía solo para llegar a fin de mes. Las respuestas frías a mis mensajes cuando pedía ayuda para los libros de texto. Y allí estaba Valentina. Vestida como una influencer en un retiro de lujo. Bebiendo el perdón de mi madre por cada poro. Javier dejó su copa. Asumí que tú también recibías algo cada mes. Valentina dijo, ella dijo que estaba bien. Yo la interrumpí, no es así. Él miró a Carmen otra vez. Ella no devolvió la mirada. Vi cómo apretaba los labios. Eso no era arrepentimiento. Era estrategia. Me recosté. Sin intentar ya parecer serena. Ellos me habían enseñado la fuerza como si fuera una virtud. Me decían lo orgullosos que estaban de que nunca me quejara. De que nunca armara escándalo. Pero el silencio no compra seguridad. Solo hace que la gente se sienta cómoda fingiendo que no estás sangrando. Dejé el tenedor en la mesa. El sonido fue extrañamente definitivo. Valentina me miró de reojo. Con una leve diversión. Tú lo sabías. ¿Verdad? Su rostro no cambió. No realmente. Pero en la fracción de segundo que siguió. Su cuchillo se detuvo a medio corte. Lo justo para notarlo. Sus labios no se movieron. Pero sus ojos parpadearon y vi algo que se resquebrajaba detrás del rímel. Valentina no dijo ni una palabra. Su tenedor se ralentizó apenas. Lo suficiente para que yo lo captara. Pero no para que nadie más lo notara. No me miró a los ojos. En cambio, giró la cabeza medio centímetro hacia Carmen. ¿Qué? Como si fuera una señal. Levantó la salsa de arándanos y la ofreció al otro lado de la mesa como si yo no acabara de hacer la única pregunta que había abierto toda la velada en Canal. Hay más si quieres. Dijo Carmen. Con voz melosa. Los ojos deliberadamente fijos en la comida. No en mí. No contesté. Me levanté. Empujé la silla hacia atrás con la mayor suavidad posible y murmuré algo sobre necesitar aire. Mis piernas se movieron solas. Pasé el comedor. Atravesé el pasillo que todavía olía a madera barnizada y perfume lejano. El mismo pasillo por el que corría descalza de niña. Persiguiendo ecos de una familia a la que creía pertenecer. La cocina estaba vacía. El aire se sentía más pesado aquí. Silencioso. Pero no pacífico. Solo cargado de todo lo que no se había dicho. Me apoyé en la encimera. Intentando recuperar el aliento. Ya no era la sorpresa. Era el reconocimiento. Ese reconocimiento que se te mete en los huesos cuando te das cuenta de que todos a tu alrededor han ensayado una escena a la que no te invitaron. Ella lo sabía. Valentina lo sabía. Esa mirada no era culpa. Era control. Ese parpadeo no era un sobresalto. Era cálculo. Se oyeron pasos. Me enderecé. Mi tía Laura dobló la esquina con medio vaso de vino y un puñado de servilletas de postre. Me dedicó media sonrisa como si todavía tuviera 12 años. Tu madre lleva enviando dinero a Valentina como un reloj. Dijo con naturalidad. Como si hablara del tiempo. Asumí que tú recibías lo mismo. Tragué saliva con fuerza. Ella bebió un sorbo. Sí. Al menos desde hace un año. Lo mencionó en el Brunch del mes pasado. Dijo que el proyecto de Valentina en Barcelona necesitaba financiación de verdad. Algo de construir su red. Asentí despacio. Estirando una sonrisa tan tirante que dolía. ¡Qué bien!
dije. Laura me dio una palmadita en el hombro. Tú siempre has sido la fuerte. Tu madre lo dice todo el tiempo. Fuerte. Esa palabra otra vez. La que usan para justificar que te olviden. Cuando se fue, me quedé sola. Quise tirar la copa de vino. Quise gritar. En cambio, subí las escaleras. En mi habitación de la infancia me senté en el borde de la cama que ya no reconocía. Las sábanas eran florales ahora. Y los pósteres que había colgado estaban desaparecidos. Las paredes ya no me conocían. Tampoco la gente de abajo. Saqué el móvil y abrí Instagram. La primera historia de mi feed era de Valentina. Estaba en un rooftop de Ibiza. Bañada en luz de atardecer. Con una copa de champán. El pie de foto decía, gracias. Mamá y papá. Sin vosotros no habría podido. La fecha, mayo pasado. La misma semana que yo comí ramen 3 veces al día y usé cinta adhesiva para que mis zapatillas no se deshicieran en el turno del hospital. La misma semana que le pedí ayuda a Carmen para un libro de texto y me dejó en visto. Seguí pasando. Otra foto suya junto a una pared blanca en Barcelona. Etiquetada con Dior. Llena de comentarios con emojis de fuego, y está radiante. Cerré la app. Abrí el correo. Ningún pago. Ningún ingreso de cuentas familiares. Ni este mes. Ni el anterior. Ni nunca. Abrí la app del banco y empecé a descargar todos los extractos mensuales de los últimos 2 años. Cada comisión por descubierto. Cada cargo de matrícula que pagué de mi bolsillo. Cada noche que hice turno en el bar en vez de dormir. Los guardé todos en una carpeta. La llamé, realidad. Sin drama. Sin lágrimas. Solo recibos. Luego volví a la foto de Valentina con su copa de champán. Ya no sentía envidia. Sentía claridad. Antes pensaba que íbamos por el mismo camino. Resulta que yo lo pavimentaba. Ella solo iba en coche. A la mañana siguiente entré en la cocina y encontré a Javier ya allí. Realizando su ritual matutino como si la noche anterior no hubiera existido. La tetera humeaba. Las tazas alineadas. Todo en orden. Todo impecable. Como si nada estuviera roto. Me miró por encima del hombro y me ofreció una sonrisa suave. Demasiado suave. Demasiado ensayada. ¿Café? Preguntó. Asentí y me senté en el taburete del extremo de la isla. Era el mismo asiento donde me acurrucaba con un libro para colorear mientras él corregía exámenes años atrás. Ahora apenas cabía. O quizá ya no me quedaba. Sirvió el café solo. Me pasó la taza con mano firme y se sentó enfrente. Hablemos. Solo nosotros. Esa frase antes significaba algo. Era sagrada. Su forma de decir, tú me importas. Ahora sonaba como una ofrenda de paz de alguien que por fin se había dado cuenta de que la casa llevaba tiempo ardiendo. Removió el café 2 veces antes de hablar de nuevo. He estado pensando en esa pausa académica que tomaste en primavera. ¿Te ayudó en algo? Miré dentro de mi taza. ¿Pausa? Repetí. ¿Te refieres al semestre que me suspendieron porque no pude pagar la matrícula? Su cabeza se sacudió ligeramente. Confuso. Valentina dijo que te habías tomado tiempo voluntariamente. Dijo más despacio. Como si las palabras quemaran. Dijo que ella había solucionado el tema. Ella te dijo lo que le convenía. Respondí. Con voz plana. No me tomé ninguna pausa. Me cortaron y supliqué ayuda. Le mandé correo a mamá. Os escribí a los 2. Sin respuesta. La cara de Javier se vino abajo. Lucía. No lo sabíamos. Dejé la taza. Ese es el problema.
¿No? Nunca preguntasteis. No discutió. No la defendió. Solo asintió débilmente como si estuviera en un confesionario. Después de un largo silencio se levantó y salió de la habitación. Pensé que ahí acababa. Hasta que volvió unos minutos después con un sobre amarillento por los bordes. Cerrado pero manchado de huellas antiguas. Lo escribí cuando te fuiste a estudiar medicina. Dijo. Dejándolo delante de mí. Nunca lo envié. No sé por qué. Esperé a que saliera otra vez antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano. Su letra seguía afilada. Angular. Pensada. Hablaba de lo orgulloso que estaba. De lo valiente que me consideraba por perseguir medicina. De que sabía que haría grandes cosas. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque lo había elegido. La leí 2 veces. Luego una tercera. No eran las palabras las que dolían. Era el momento. Había escrito una carta de fe. Pero nunca envió apoyo. Ni cuando pedí. Ni cuando me desmoronaba. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la funda del portátil. No para guardarla como tesoro. Sino para recordar qué aspecto tiene la fe sin acción. El amor que no se presenta es solo una nota que nunca sale del cajón del escritorio. Más tarde. En mi habitación. Abrí el hilo de correo de la secretaría de la universidad donde confirmaban mi suspensión por impago. Bajé hasta el momento en que le escribí a mamá, ¿puedes ayudarme con parte de esto? Te lo devolveré en verano. Ella respondió un día después, Valentina se encargará. Siempre has sido tan independiente. Sé que lo solucionarás. Lo había solucionado trabajando hasta las 3 de la mañana. Comiendo bocadillos de mantequilla de cacahuete del economato del campus y manteniendo la sonrisa en las prácticas de anatomía aunque apenas pudiera mantener los ojos abiertos. Nadie había llamado. Nadie había comprobado. Y aún así ellos se sentaban alrededor de esa mesa como si nada se hubiera perdido. Javier volvió a la cocina. Parecía más viejo a la luz de la mañana. Como si el silencio de la noche lo hubiera envejecido. Ella hace que sea fácil no ver. Dijo por fin. Valentina presenta las cosas de forma que todo el mundo se sienta mejor por no hacer preguntas. No asentí. Ese es su don. Dije. Y mi maldición. Tomé el último sorbo de café tibio. Me levanté del taburete y pasé por su lado. No con rabia. Sino con claridad. No necesito una disculpa. Dije. Necesito honestidad a partir de ahora. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Luego la cerró. En mi habitación abrí el portátil y saqué el formulario de apelación académica a la universidad. Empecé a rellenar los detalles. Fechas. Contexto. Historial de matrículas. Fue como presionar un moratón que por fin empezaba a curarse. Justo antes de darle a enviar. Apareció una notificación del banco. Asunto, fondos insuficientes. Comisión por descubierto aplicada. Solté el aire. Abrí la alerta y vi otra transacción justo debajo. Ingreso 3.500 euros. Concepto, conferencia de Valentina. Me senté con las piernas cruzadas en la vieja cama. Espalda contra el cabecero. Portátil en el regazo. Correo todavía abierto. La notificación del banco seguía en pantalla. Otro descubierto. El tercero del semestre. Debajo. Una línea brillaba en verde. Transferencia completada. 3.500 euros a Valentina Ruiz. Concepto, depósito conferencia. Esas 4 palabras dolieron más que cualquier bofetada. Miré la pantalla. Viendo que la fecha coincidía exactamente con la publicación de Valentina de la semana pasada. Ella en el bar de un hotel boutique con el pie, preparándome para presentar en Barcelona.
La gratitud ni siquiera empieza a describirlo. El mismo día que mi casero había pegado un aviso de alquiler atrasado en mi puerta. El mismo día que me salté la comida para poder comprar antibióticos. Empecé a clicar extractos bancarios antiguos. Mensajes de texto viejos. Rechazos de becas. Cada línea de datos era otra traición que antes se me había escapado. Pero ya no. Las cuentas ya no eran números. Eran un patrón. Una firma de omisión. La impresora del rincón empezó a zumbar cuando le di a imprimir todo. No paré hasta tener un montón lo bastante grueso como para construir un caso. Literalmente. Carmen pasó por la puerta cuando salía la última hoja. Se detuvo. «Eres más fuerte. Lucía», dijo con suavidad. Como si acabara de pasar un examen del corazón. «Siempre lo has sido». Me giré despacio. Eso no es un cumplido. Es lo que dices cuando quieres permiso para descuidar a alguien. Su expresión no cambió. Pero sus ojos se endurecieron. No lo conviertas en algo que no es. Tu hermana necesita más apoyo ahora mismo. Me levanté. No. Necesita más mentiras y tú las has estado escribiendo. Ella inclinó la cabeza. Lucía. Siempre te las has arreglado. No necesitas, la corté, soy la fuerte porque así podéis dejarla morir de hambre mientras alabáis su compostura. Su boca se abrió para contestar. Pero yo ya había pasado de largo. En el salón. Valentina estaba en medio de una videollamada. Voz alegre y ligera. Sí. Yo misma gestioné el papeleo de la colaboración sanitaria con la UCM. Fue intenso. Pero valió la pena. Me quedé congelada en el pasillo. Aún no me había visto. Giraba un bolígrafo entre los dedos como si estuviera en un panel. No en nuestro sofá. Sí. Presentaremos el borrador de la subvención el mes que viene. Ya he hecho ese proceso una vez. Di un paso adelante. Fue esa la colaboración que gestioné yo el invierno pasado. Se giró despacio. Sobresaltada. Pero intentó disimular con una sonrisa. Dijiste que podía CEO presentar. Pensó. CEO presentar. Dije. No CEO robar. Yo escribí cada sección de esa subvención. Yo entrevisté a los responsables de la clínica. Yo compilé el presupuesto y las citas. Carmen apareció detrás de mí. No vale la pena pelearse por eso. Lucía. Estás en medicina. Estarás bien. Valentina se recostó en el sofá. Mirándome como si estuviera siendo dramática. ¿Qué importa si la gente piensa que lo hice yo? Tú vas a ser médico. No estoy celosa. Dije. Temblando. Estoy harta de sangrar para gente que lo llama pintalabios. Carmen cruzó los brazos. Siempre encuentras la manera. Lucía. Sabíamos que lo harías. No creísteis en mí. Respondí. Contasteis con que sobreviviera al silencio. Me di la vuelta y me fui antes de decir algo que dejara cicatrices permanentes. En mi habitación abrí el portátil otra vez. Esta vez no dudé. Abrí una carpeta nueva en el escritorio. Fondos malversados. Dentro metí los PDF de cada pago de matrícula que había hecho sola. Capturas de rechazos de becas donde citaban apoyo familiar declarado, porque Carmen había declarado ayuda en mi nombre. Correos donde aparecía el nombre de Valentina en sitios a los que nunca le di acceso. Otra carpeta, peticiones denegadas. Mensajes. Correos. Llamadas pidiendo ayuda. Sin respuestas o... Peor, Valentina se encargará. Una tercera carpeta, pruebas mediáticas. Historias de Instagram. Enlaces a web. Comunicados de prensa donde mi trabajo llevaba el nombre de Valentina.
Entré en contactos y bajé hasta un número guardado que nunca había usado. Asistencia jurídica gratuita. Madrid. Mis dedos flotaron sobre el teclado un segundo. Luego empecé a escribir: hola. Busco asesoramiento sobre malversación financiera de un fondo educativo controlado por la familia. Antes de darle a enviar, mi móvil se iluminó otra vez. Nueva notificación. Valentina Ruiz acaba de publicar. Otro sueño financiado. Gracias a la mejor mamá del mundo. Para cuando el sol se escondió detrás de los tejados de los vecinos. El aire de la casa se había espesado con evitación. Nadie mencionó el almuerzo ni el incómodo baile después del café. Ni los silencios magullados que se acumulaban como platos que nadie quería fregar. Pasé la tarde casi toda en mi habitación, alternando entre borradores de correo y extractos bancarios como si pasara fotos viejas que no había pedido recordar. Cuando la casa se quedó en silencio, oí el televisor en el salón zumbando bajo y el suave tintineo de una cuchara en una taza. Bajé. Javier estaba en el sofá hojeando un libro que probablemente no leía. Me detuve justo fuera de la habitación. ¿Aprobaste esas transferencias a Valentina? Mi voz no subió. No hacía falta. Me miró. Confuso al principio. ¿Qué transferencias? Las que Carmen ha estado enviando cada mes. Miles. Di un paso adelante. ¿Lo sabías? Su ceño se frunció. Tu madre dijo que todo estaba gestionado. Firmé una vez cuando se dividió la cuenta de la herencia. Dijo que lo repartiría de forma justa. Levanté el móvil. La pantalla mostraba meses de movimientos unilaterales. Todos a Valentina. No lo seguiste. Asumí que era equitativo. La igualdad no es algo que se adivine. Papá. Dije. Se controla. Se comprueba que sea real. Dejó el libro despacio. Como si de repente pesara demasiado. Carmen apareció en la puerta detrás de mí. Lucía. Este no es el momento. No. Dije. Tampoco era el momento cuando pedí ayuda. Eso no os detuvo. Miró a Javier. Pero él apartó la vista. Presenté la solicitud de beca el pasado primavera. Continué. Debería haber sido elegible por necesidad. Pero me descalificaron. ¿Sabes por qué? Carmen cruzó los brazos. Debes de haber ganado demasiado. No. Declarasteis que las dos hijas recibíamos apoyo igual y solo una de nosotras lo recibía. Apretó los labios. No pensé que importara. Tú siempre caes de pie. Solté una risa seca. Amarga. No puedes llamar fe a la pereza disfrazada de amor. Valentina entró justo cuando mis palabras flotaban en el aire. Miró a los tres y luego. Como si entrara en una obra de teatro del instituto que ya se sabía de memoria. Preguntó, ¿de verdad vamos a hacer esto ahora? Me giré hacia ella. No. Yo ya he terminado de hacer nada según tu horario. Estás exagerando. Dijo con una media sonrisa. Di un paso más cerca. No. Solo he terminado de subestimar. Carmen levantó la mano como para calmar la habitación. No lo hagamos más grande. Por favor. Vosotros lo hicisteis grande. Dije. Solo esperabais que me quedara callada bajo los escombros. Javier seguía sin moverse. Su silencio lo decía todo y... Por primera vez. No sentí lástima por él. Me giré hacia Valentina. Has usado mi nombre para solicitudes de trabajo. Has presentado mis proyectos como tuyos. Has dejado que mamá financiara tus viajes desde la cuenta que debía apoyarnos a las dos. Y cuando lo confronté, sonreíste como si yo fuera la dramática. Estás haciendo esto feo. Ya era feo. Solo me quité la venda. Ella resopló. Carmen me señaló.
Estás trayendo vergüenza a esta familia. La miré fija. Yo no estoy destruyendo la familia. Solo me niego a seguir cargando sus mentiras. Salí esta vez hacia mi habitación. No para esconderme, sino para prepararme. Reabrí las carpetas del escritorio. Fondos malversados. Peticiones denegadas. Pruebas mediáticas. Empecé a redactar mi informe financiero. No para una beca esta vez, sino para un abogado. Abrí un documento nuevo titulado Declaración de discrepancia en la asignación. Herencia familiar Navarro. Y luego abrí la pestaña que había guardado, Asistencia jurídica gratuita. Madrid. Le di a solicitar consulta. Mis dedos flotaron antes de escribir, hola. Busco orientación sobre malversación financiera de un fideicomiso. Impacto académico y posible fraude por parte de una administradora parental. Las palabras no salieron fáciles. Pero salieron. Entonces, justo antes de enviar, una voz flotó escaleras arriba. Baja. Cortante. Solo no soporta no ser el centro de todo. Me detuve. Me levanté. Bajé despacio las escaleras. ¿Qué acabas de decir? Estaba en lo alto de las escaleras. Sus palabras todavía flotando como la última bocanada de humo después de un incendio. Solo no soporta no ser el centro de todo. Bajé despacio. Sin prisa. ¿Sin tormenta? Solo caminando como si cada paso confirmara exactamente lo que ya sabía. Carmen no se inmutó cuando entré en la habitación. Siguió sorbiendo su té como si yo no acabara de pillarla destrozando lo que quedaba de decencia. ¿Qué has dicho? Pregunté con firmeza. Me miró por encima del borde de la taza. Se encogió de hombros con ese cansancio altivo que solo las madres que convierten el martirio en arma pueden llevar. Algunas hijas saben cuándo ser agradecidas. Eso fue todo lo que hizo falta. El peso en mis manos ya no era emocional. Era literal. Sostuve los extractos impresos que había compilado todo el día. Entré en el salón formal donde Javier estaba sentado en el sillón del rincón y Valentina acababa de acurrucarse en el sofá como la estrella de algún drama indie chic. Coloqué los papeles uno a uno sobre la mesa de centro. En silencio. Como si pusiera dominos. ¿Estos? Dije. Son las transferencias mensuales. Todas a Valentina. Hasta la última. Javier parpadeó. Pensé que se dividía. No. Dije. Tú asumiste. Hay una diferencia. Carmen se levantó. Tú siempre tenías becas. Lucía. Ella necesitaba ayuda para construir su marca. La voz de Javier se quebró. Solo firmé el acceso conjunto una vez. No autoricé todo esto. Tampoco lo vigilaste. Respondí cortante. Era conjunto. Sí. Pero ella lo vació sola. Valentina cruzó las piernas. Siempre compuesta. Era para apoyar a las dos. Sigues usando esa palabra como si fuera noble. Espeté. El apoyo no es robo solo porque sonrías al tomarlo. Metí la mano en la carpeta otra vez y saqué el siguiente sobre. Este es mejor. Lo tiré sobre la mesa. Una copia de un acuerdo de crédito. Esta cuenta está a mi nombre. Pensé que firmaba para una compra compartida para tu proyecto de cámara. Le dije a Valentina. Resulta que CEO firmé tu estilo de vida. Ella miró a Carmen. Dijiste que no la seguiría. Carmen no respondió. ¿CEO firmaste? Dijo Carmen por fin. Fría y plana. No. Dije. Me engañaron para CEO propietario el sueño de tu hija. Silencio otra vez. Luego Valentina resopló. Yo no pedí nada de esto. Solo dije que sí cuando mamá ofreció. Esa es la diferencia.
Dije. Tú no pediste porque nunca tuviste que hacerlo. Yo tuve que suplicar y aún así me ignoraron. Javier miró a Carmen. ¿De verdad? La miró por primera vez. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Carmen cruzó los brazos. Desde la primavera pasada. Su mandíbula se tensó. Por un segundo pensé que la defendería. En cambio, me miró a mí por fin. No como si fuera dramática o agotadora o difícil. Solo como si fuera innegable. Me giré y los miré a todos. No como mi familia, sino como hechos. La familia no es sangre. Dije. Es quien aparece cuando duele. Y ninguno de vosotros lo hizo. Me enseñasteis a sobrevivir. Continué. Bien hecho. Lo aprendí tan bien que ya no os necesito. Caminé hacia la puerta principal. Javier se levantó. Extendió la mano. Lucía. ¿A dónde vas? A terminar mi futuro. Dije. Y quizá a reescribir mi pasado mientras estoy en ello. Abrí la puerta. El viento me golpeó de lleno en la cara. Más frío de lo que había estado antes. Mi móvil vibró en el bolsillo. Lo ignoré hasta que llegué al borde del porche. Entonces lo saqué. Nueva alerta. Monitorización de crédito Experian. Nueva consulta. Financiación de coche de lujo. Miré la pantalla. Y así supe que esto no había terminado. La cocina olía a crema de vainilla y bagels tostados cuando entré. El tipo de aroma que intenta disimular la podredumbre con dulzura. Carmen y Valentina estaban sentadas a la mesa riendo. Casuales. Despreocupadas. Como si las últimas 24 horas hubieran sido un hipo. No una guerra. Javier no estaba. Probablemente en uno de sus paseos de culpa por el barrio. Fingiendo que la acera podía ofrecer respuestas que no era lo bastante valiente para pedir dentro de la casa. Me quedé un momento antes de entrar. Mis movimientos automáticos. Calculados. El aire cambió ligeramente cuando me vieron. Pero ninguna dijo una palabra. Carmen solo rellenó su café. Valentina pasó el móvil con una media sonrisa que no iba dirigida a mí. Pero existía demasiado alto para ignorarla. Algunas personas hacen que la guerra parezca un brunch. Así es como ganan. Vistiéndola de calma. Haciendo que tu verdad suene histérica cuando la dices en voz alta. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi compañera de clase Maya. Oye. ¿Eres tú? Alguien acaba de republicarlo. Clic en el enlace y allí estaba. Mi vídeo. El que había grabado en el baño de la residencia meses atrás. Pelo hecho un desastre. Ojos hundidos. Susurrando a mi móvil agrietado sobre el burnout. La vergüenza. Intentando mantener la cabeza fuera del agua. Se lo había enviado a Valentina una vez en un momento de debilidad. Preguntando si era demasiado vulnerable para compartir. Nunca contestó. Ahora estaba en una página de salud mental. Editado. Curado y con narración en off. Su voz. Su maldita voz. Valentina había usado mi derrumbe como telón de fondo para su monólogo de empoderamiento. Añadió música. Ajustes de luz y un pie de foto. A veces la fuerza significa decir no estoy bien. Normalicemos la vulnerabilidad. No solo robó mi dolor. Lo filtró. Me giré hacia ella. ¿En serio? Parpadeó. Fingiendo confusión. ¿Qué? Usaste mi vídeo. El que te envié en confianza. Ah. ¿Eso? Soltó una risa suave. Lucía. Siempre dices que quieres ayudar a la gente. Le di a tu dolor una plataforma. Di un paso adelante. Te diste una plataforma sobre mi espalda. Carmen levantó una mano como árbitro entre niños.
No hagamos de esto otra cosa. Ya es una cosa. Espeté. Tomó mi peor momento y lo convirtió en contenido. Valentina miró su taza. Todavía calmada. Siempre eres tan dramática. No respondí. Solo me fui. Más tarde esa tarde encontré su último episodio de podcast, El precio de un sueño, mi historia familiar. Le di al play. Su voz, suave y cálida, llenó mi habitación. Mi hermana y yo crecimos con dos expectativas diferentes. Dijo. Yo siempre fui la que necesitaba guía. Ella era la que se esperaba que simplemente se las arreglara. Y se las arregló hasta que se rompió. Hizo una pausa para efecto. Recuerdo pasar por su habitación tarde por la noche. Lloraba tan bajito que apenas se oía. Me preguntaba, ¿cómo sigue adelante? Punto. Y luego dijo la frase exacta que yo había escrito en mi ensayo para esa beca que nunca conseguí. Sobreviví tan bien que nadie notó que me ahogaba. No robó mis palabras. Las colonizó. Abrí la app del podcast y dejé un comentario. Breve. Preciso. Hay algo verdaderamente triste en monetizar las heridas de otra persona. Para cuando volví a comprobar una hora después. El episodio había sido borrado. Esa noche vino a mi habitación. No lo entiendo. Dijo desde la puerta. ¿Por qué intentas sabotearme? Levanté la vista del portátil. No te están saboteando. Te están citando por plagio de identidad. Su mandíbula se tensó. No eres dueña de la tristeza. ¿Lucía? No. Pero yo viví la mía. Tú solo copiaste y pegaste. Cerré la puerta sin esperar más. A la mañana siguiente imprimí la declaración legal sobre la ICNIS personal y consentimiento digital. Rellené una demanda de pequeño importe. No esperaba ganar. Ese no era el punto. Solo quería que el registro judicial mostrara que me negaba a ser moneda silenciosa nunca más. Al salir del juzgado del centro. Abrigo bien cerrado. Viento mordiendo. Vi a Carmen apoyada en su coche en el aparcamiento. Esperando. ¿De verdad lo hiciste? Dijo cuando pasé. No ralenticé. Esto podría arruinar el futuro de tu hermana. Me detuve. Me giré hacia ella. Entonces no debería haberlo construido sobre mi pasado. Esa noche. Justo después de cenar. Llamaron a la puerta principal. Abrí despacio. Un repartidor estaba allí con un montón de documentos grapados gruesos. El sobre de arriba iba dirigido a mí. La llamada llegó justo cuando dejaba el portátil aparte. Un golpe seco en la puerta. No frenético. Pero intencionado. Abrí y encontré a Maya allí. Sujetando una carpeta manila contra el pecho como si fuera radiactiva. Tienes que ver esto. Dijo en voz baja. Nos sentamos en las escaleras. Lejos del zumbido de Carmen y Valentina con su vino vespertino en el salón. Sacó una impresión, materiales de solicitud de una campaña publicitaria nacional. Mi nombre estaba escrito arriba. La foto no era mía. La cara de Valentina me devolvía la mirada. Estilizada. ¿Posada? Confiada. Encontré 3 más. Susurró Maya. Becas. 2 nominaciones a premios y esto. Todo usando tu nombre. Su correo. Su número. No me sorprendió. No realmente. Pero había algo en verlo en tinta sobre papel que golpeaba más fuerte. Como si la traición no doliera hasta que estaba notariada. Siempre pensé que la traición llegaría como un grito. Murmuré. Resulta que se cuela por las bandejas de entrada. Maya se quedó lo justo para ofrecer solidaridad silenciosa. Luego me dejó con la carpeta. No llamé. No esperé.
Entré en el salón donde Carmen y Valentina estaban sentadas, rodeadas de luz suave, merlot y delirio. Tiré la carpeta sobre la mesa de centro. Valentina levantó la vista a medio risa. Carmen dejó de servir. ¿Quieres explicar por qué tu foto está en una solicitud que lleva mi nombre? Pregunté lo bastante calmada como para asustarlas a las dos. Valentina parpadeó. Ah. Eso. Lucía. Vamos. Es solo una formalidad. Una formalidad. Dije, levantando la página. Presentaste para una iniciativa de diversidad bajo mi nombre. Tú no lo estabas usando. Dijo encogiéndose de hombros. Mi nombre no es tu accesorio. Carmen intentó hablar. Levanté una mano para pararla. No he terminado. Fui al comedor y volví con mi carpeta. La que había etiquetado, pruebas. Lo extendí todo. Extractos bancarios. Becas rechazadas. Impresiones de las publicaciones de Valentina en redes donde agradecía a nuestros padres oportunidades que yo nunca recibí. Esto ya no es una mesa de comedor. Le dije a Javier, que acababa de entrar en la habitación. Esto es descubrimiento. Hice que Valentina leyera las transferencias en voz alta. Mes a mes. Año a año. En el mes 6 su voz se quebró. En el mes 9 dejó de leer. Está bien. Espetó. Lo tomé porque ella nunca lo necesitó. Carmen se lanzó a pararla. Pero el daño estaba hecho. Javier se quedó congelado. Las manos entrelazadas delante como en oración. Dejaste que creyera que ella estaba bien. Sobrevivía. Dijo Carmen rápido. Voz tensa. ¿Entonces dejamos de alimentarla? Preguntó él. La habitación cayó en un silencio tan denso que parecía que el sonido había sido prohibido. Valentina empezó a llorar. Lágrimas silenciosas. Elegantes. Tú no tienes derecho a llorar ahora. Dije. Has construido tu vida sobre mi historia. Sobre mi hambre. Javier me miró. Necesito arreglar esto. No puedes arreglarme como un electrodoméstico roto. Respondí. Solo puedes dejar de romper cosas. Me giré hacia las escaleras. Carmen me alcanzó. Por favor. No lo hagas aquí. Sigue siendo familia. Me detuve y la enfrenté una última vez. La familia es quien no te deja morir de hambre para que otro brille. Cogí la carpeta. Caminé hasta la puerta y la abrí. El aire de la noche golpeó como la verdad. Tonificante e imposible de ignorar. Justo cuando salí al porche. La voz de Javier flotó detrás. Necesito una noche. Gritó. Quédate. Solo una. La casa estaba en silencio de la forma en que solo el daño puede exigir. Como si supiera lo que se había dicho la noche anterior e intentara no respirar demasiado alto. Me desperté antes de que el sol se colara por las persianas. El cuerpo rígido de dormir vestida. La mente más afilada de lo que debería. Entré descalza en la cocina. Las baldosas se sentían frías. Como siempre en noviembre. Pero esa mañana no era solo el suelo lo que me helaba. Era el aire pesado con todo lo que no se había limpiado después de la guerra que había librado menos de 12 horas antes. El café se hizo despacio. No me molesté con crema. La amargura parecía adecuada. Bebí con las manos todavía recordando lo fuerte que habían sujetado la carpeta. Pruebas. Dolor encuadernado en papel. Esto no era paz. Era la pausa después del fuego cuando las paredes siguen en pie. Pero cada junta cruje como si decidiera si aguantar o soltarse. Caminé hacia el estudio. La puerta de Javier estaba entreabierta. Estaba en su escritorio. Todavía con la ropa del día anterior.
mirando el ordenador como si le hubiera dado malas noticias que no tenía agallas para decir en voz alta. Vi los correos. Dije. Voz pareja. No se giró de inmediato. Solo tamborileó en el escritorio despacio. Debería haber preguntado más. Debería haber mirado más de cerca. No. Respondí. No querías mirar porque entonces tendrías que actuar. Por fin me enfrentó. Siento que tuvieras que cargar con ese peso. Era una niña. Dije. Y tú eras quien sostenía la balanza. No había pelea en sus ojos. Solo resignación. Y eso de alguna manera dolió más. En mi habitación abrí el portátil. No había tocado el correo de rechazo de prácticas desde que llegó semanas atrás. No porque lo aceptara, sino porque sabía que había más debajo de la superficie. Abrí la cadena. Pasé el lenguaje estándar de arrepentimiento. Archivos adjuntos. Y allí estaba. Carmen había enviado una recomendación semanas antes de la fecha límite. Pero la había mandado al contacto equivocado. Y peor. En un hilo reenviado separado encontré una nota que había escrito a la directora de otro programa de prácticas. El que Valentina acabó consiguiendo. Hemos invertido más en Valentina últimamente. Había escrito Carmen. Ella refleja mejor nuestros valores. Miré esa línea tanto tiempo que las palabras perdieron forma. No solo la eligieron. La vendieron como si fuera yo. Guardé los hilos. Compilé las líneas de tiempo. Capturas y notas en un solo PDF. Lo titulé, Apelación de prácticas, desalineación de identidad. Lo envié a la Junta con un mensaje corto. No pedía reinserción. Pedía que me vieran correctamente. Hacer las maletas fue silencioso. No necesité dar portazos ni bufar por el pasillo. Doblé la ropa como si doblara capítulos. Con cuidado. Con decisión. A mitad de cerrar la maleta oí un golpe. Suave. Controlado. No abrió la puerta. No dijo mi nombre. Solo se quedó allí. Yo tampoco dije una palabra. Y después de un momento oí sus pasos retirarse por el pasillo. Sin disculpa. Sin negación. Solo silencio. El tipo que lo confirma todo. Cerré la maleta y me senté un segundo. Respirando lo que antes era mío. Los pósteres habían desaparecido. Pero el olor a limpiador de suelo con limón persistía de algún recuerdo infantil lleno de tareas. Incluso ahora. Esta habitación se aferraba a ser útil. Mi móvil vibró. Lo cogí distraída. Un mensaje nuevo de Valentina. Solo una línea. Por fin lo veo yo también. Entré en el edificio del juzgado justo después del almuerzo. Un sobremanila apretado contra mis costillas como un escudo. La recepcionista detrás del cristal no se inmutó cuando lo deslicé por el mostrador. Señaló un portapapeles. Firmé mi nombre. Iniciales también. Y entregué la notificación formal de malversación de fondos educativos. 2 copias fueron a la fundación de la beca. Una al departamento legal que supervisa la cuenta familiar. Y la última. Esa era personal. Esto no es venganza. Me susurré a mí misma al salir. Entrecerrando los ojos ante el sol de finales de otoño. Es reconocimiento de todo lo que me dijeron que ignorara. Más tarde esa tarde me senté con la abogada pro bono. Una mujer llamada Julia. Que tenía mente afilada y ojos que no parpadeaban. Me entregó una copia del fideicomiso original de mi tío. Sus estipulaciones eran claras. Los fondos debían apoyar a cualquier hijo que cursara medicina. Ninguna mención a emprendimiento. Ninguna cláusula para interpretación creativa. Carmen había transferido más de 40.000 euros a una LLC lateral el año pasado. Consultoría de moda. Gastos de viaje etiquetados como desarrollo de red.
Julia levantó una ceja. Tu madre lo llamó apoyo educativo. Me reí. Lo llamó rebrandín de Valentina. Julia no sonrió. No doblaste la regla. Dije. Ensayando lo que escribiría en mi declaración de seguimiento. Reescribiste el testamento. ¿Para cuándo volví a casa? La cocina olía a tostadas quemadas y tensión. Javier estaba sentado a la mesa con su cardigan favorito. Una mano sujetando un sobre blanco grueso. Carmen estaba enfrente. Labios apretados. Mandíbula trabajando detrás del silencio. Deslizó el sobre por la mesa. Estoy moviendo la mitad de nuestros activos conjuntos a un fondo educativo protegido para Lucía. Dijo. En voz baja. Controlada. La silla de Carmen crujió cuando se recostó. ¿Haces esto sin hablar conmigo primero? Tú actuaste sola. Dijo él. Ojos firmes. Tú lo corregirás sola. Ella lo miró como si no reconociera su cara. Empujó un segundo sobre hacia ella. Este legal. Sellado. Estampado. Valentina se quedó detrás de su madre por una vez. Sin decir una palabra. Sin sonreír. Sin culpar a nadie. Ese silencio fue más ruidoso que cualquiera de sus discursos. Yo tampoco hablé. Solo cogí el sobre. Asentí una vez y salí de la habitación. Fuera del juzgado me senté en mi coche. Mirando la puerta. Motor apagado. El silencio denso a mi alrededor. No esperaba que ella me siguiera. Pero lo hizo. Valentina salió sola. Tacones resonando. Cara pálida. Se acercó despacio. Sin llevar nada. Sin carpetas. Sin papeles. Solo culpa vestida con un abrigo muy caro. No vengo a pelear. Dijo. No pensé que vinieras. Sé que esto podría arruinar todo por lo que he trabajado. No. Dije. Esto podría exponer todo lo que robaste. Asintió una vez. Entonces déjame decir esto. Siempre fuiste la mejor. Me apoyé en la puerta. No. Solo era la más callada. No contestó. No lloró. Solo se giró y volvió dentro. Y por primera vez no sentí calor en el pecho. No temblor en los dedos. Solo quietud. No publiqué sobre la denuncia. No actualicé mi historia con citas crípticas. No necesitaba aplausos digitales. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. Dejando que el viento me quitara el peso de los hombros hilo a hilo. La justicia no viene con fuegos artificiales. Solo limpia el aire para que por fin puedas respirar. Aparqué en la entrada y giré la llave en el contacto. El motor se paró. Mi móvil vibró en el asiento del copiloto. Nueva notificación. Transferencia recibida. Fondo de alivio académico. 38.000 euros. 2 días pasaron en silencio. No el frágil que espera romperse, sino el que se asienta en muebles y paredes. Un pacto tácito de que nadie iba a decir la cosa que todos pensaban. Me senté en el porche delantero mientras el sol bajaba más que mi paciencia. Café en la mano. Más por costumbre que por consuelo. Carmen no había dicho una palabra desde que se reasignó el fondo. Sin comentarios afilados. Sin lástima estratégica. Solo ausencia. Su forma favorita de negación. Javier se movía por la casa con propósito silencioso. Doblando sábanas en la habitación de invitados. Quitando marcos viejos. Sin discursos. Solo acciones. A veces no es la disculpa lo que importa. Es el espacio que por fin te dan. El viento cambió ligeramente. Abrí el móvil. No por distracción, sino para limpiar correos pendientes. Entonces lo vi.
Mi prima Clara había reenviado una captura. Un chat familiar grupal. El que nunca había formado parte. Fotos. Docenas, cumpleaños de Valentina. Ascensos de Valentina. Branches de Valentina. Incluso una foto borrosa de Carmen y Valentina en una feria artesanal navideña. Brazos entrelazados. Pie de foto, mi corazón entero. No había ni una sola foto mía. ¿Ni una? Incluso cuando yo sonreía en esos momentos. No estaba en la foto. Esa fue la parte que dolió. No lo que decían. Sino lo que no. Me levanté. Entré y empecé a hacer las maletas con calma mecánica. No armé escena. No di portazos ni tiré cosas a las bolsas. Solo una bolsa de deporte. Una carpeta. Una copia de la enmienda del fideicomiso bien guardada dentro. Mientras cerraba la cremallera. Valentina apareció en la puerta. ¿De verdad no vas a volver? No levanté la vista. No me voy. Solo he terminado de llegar donde nunca se me esperaba. Mantuvimos el contacto visual un segundo de más. Por una vez no actuó. Solo asintió despacio y se apartó. En la entrada. Javier estaba junto al capó de mi coche. No llevaba maleta ni abrazo. Solo un papel doblado. Te dejé desvanecer. Dijo. Cogí la nota de su mano sin contestar. Me dejé quemar en silencio. Dije. No intentó negarlo. Solo miró al asfalto como si contuviera respuestas que no se había ganado. En el coche desdoblé el papel. Su letra precisa como siempre. Nunca fuiste invisible. Solo no supe cómo mirar. Lo doblé una vez más y lo metí en la guantera. No porque arreglara nada. Sino porque era algo. No redención. Pero reconocimiento. El motor arrancó. Salí marcha atrás despacio. La grava crujiendo debajo. No miré el retrovisor. La casa se hizo más pequeña detrás y aún así mi pecho se sintió más grande. Puedes perdonar a la gente y aún así nunca volver a hablarles. Eso no es crueldad. Es supervivencia. Mientras cruzaba el puente que salía de la ciudad. Mi móvil vibró en el asiento del copiloto. Nuevo correo. Enhorabuena. Te han concedido la beca de resiliencia Mujeres en Medicina de Madrid. Las luces sobre el escenario de la conferencia eran más cálidas de lo que esperaba. Proyectando un suave resplandor sobre la sala en vez de lavar todo. Estaba al lado. Manos entrelazadas delante. Escuchando cómo leían los nombres de los galardonados de este año. Cuando llegó el mío al final. El aplauso no retumbó. Zumbó respetuoso. Calladamente orgulloso. Salí con un traje negro a medida que había comprado de segunda mano y había arreglado para que me quedara perfecto. Los zapatos no me dolían. Las manos no me temblaban. Acepté la placa. Sonreí para una cámara y dejé que el momento pasara por mí sin necesidad de sujetarlo demasiado fuerte. No gané porque sufrí. Gané porque sobreviví en voz alta. De vuelta en mi nuevo apartamento esa misma noche encendí una sola lámpara y nada más. El silencio aquí era limpio. Sin historia construida en las paredes de yeso. Sin ecos que esquivar. Había una caja que no había desempaquetado. Estaba bajo el escritorio. Cerrada con cinta y una etiqueta que se había desvaído en la mudanza. La abrí despacio. Como si supiera lo que esperaba. En el fondo, envuelto en una carpeta, estaba el diario. No lo hojeé. Sabía la página. Lucía es demasiado fría. Valentina es la que tiene corazón. Miré la frase. No con rabia, sino con reconocimiento. Así es como ella siempre nos había visto. No como hijas, sino como personajes que podía esculpir.
Una la heroína. La otra el fantasma. Doblé la página en silencio. Encendí una cerilla y dejé que la llama la devorara en el fregadero de la cocina. Tú no me defines. Susurré. Ya no. Antes de que las cenizas se enfriaran. Escaneé la página y la envié por correo al abogado del fideicomiso. No por venganza. Sino porque la verdad también merece rastro de papel. Deja que viva sabiendo que lo que escribió ayudó a acabar con lo que construyó. La semana siguiente. La marca de Valentina se derrumbó bajo el peso de su propia ficción. Auditorías internas salieron a la luz. Un programa de subvenciones revocó su apoyo. Citando representación falsa. Su nombre cayó de las listas de patrocinadores como una piedra en el agua. Me envió un audio de voz. 7 minutos de silencio. Disculpa y reescrituras del pasado. No estaba obligada a creer. Lo escuché una vez y lo borré. El cierre no es una respuesta. A veces es solo su ausencia. Carmen no respondió públicamente. Fue retirada en silencio como administradora del fideicomiso familiar. Javier tomó el relevo. Con gracia. Firmeza y sin fanfarria. Javier hizo las maletas en una semana. No gritó. No culpó. Solo dijo, me quedé demasiado callado. Pero ya no me quedo. No hubo vista en el juzgado. No hubo pelea. Solo salidas silenciosas. Llené mi nuevo espacio de color. No solo las paredes. Sino plantas. Alfombras. Una estantería torcida que no me molesté en arreglar. Imprimí la carta de aceptación en medicina y la enmarcé. No para invitados. Sino para mí. Sin iluminación de diseñador. Sin historias curadas. Solo una cocina que era mía. Una ciudad que no conocía mi pasado. Y mañanas que empezaban con un silencio que yo había elegido. No heredado. La gente piensa que lo contrario del dolor es la curación. No lo es. Es elegir no cargar más su peso. A veces pensamos que necesitamos venganza grandiosa. Justicia que llame a la puerta en mitad de la noche. Pero a veces la justicia es una caja de cosas que no te llevas. Un número que borras. Una habitación que ya no huele a la decepción de otro. A veces la justicia es caminar y nunca esperar a que te sigan. Estaba en la ventana. Las luces de la ciudad brillando fuera y susurré al cristal. Antes pensaba que el amor tenía que demostrarse. Que el silencio significaba fuerza. Que ser necesitada era lo mismo que ser vista. Ahora sé mejor. A veces tu historia empieza en el momento en que dejas de esperar a que otro la cuente. Antes creía que sobrevivir significaba silencio. Que ser la fuerte era una medalla de honor. Pero lo que he aprendido. Lo que la vida me grabó. Es que la fuerza no se mide por cuánto aguantas sin quejarte. Se mide por el momento en que decides que ya basta. Si esta historia me ha enseñado algo. Es que no todas las batallas se libran en juzgados o en puertas. Algunas se libran en cocinas. En miradas silenciosas. En correos que nunca reciben respuesta. Y a veces la justicia no es ruidosa. Es elegir tu paz por encima de su permiso. Así que si estás escuchando y hay una parte de ti que ha estado esperando. Esperando ser oída. Ser vista. Ser valorada, que esto sea tu señal. No necesitas la validación de nadie para reclamar tu historia. Y aquí termina la narración. Sin llamadas a acción de YouTube ni menciones a canales. Solo el cierre personal y empoderador de Lucía caminando hacia su nueva vida.